Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a hacerlo bien desde el principio. Bien, gracias. Disculpad. A ver, porque como decía, siempre que podamos hacer las correcciones pertinentes, mejor así, hacerlo bien, para dejar las cosas lo más claras posibles. Bueno, iniciamos pues un poquito recopilando. Estamos aquí con el tercer directo del curso y que hemos empezado en mayo, dedicado a la sociedad y a ese concepto que tanto hemos leído y escuchado, de mi lugar en el mundo. Bueno, bien. Bueno, como tenemos siempre surgen ahí preguntitas y dudas y sugerencias, pues vamos a empezar por hablar de la ley natural y la ley del almirantazgo que me pedía una compañera. Y bueno, a ver, decir, la ley del almirantazgo viene a tener bastantes similitudes con lo que llaman ley positiva o ley de comercio, o ley marítima, sí, que son las leyes, pues eso, para comerciar. Son leyes que se crearon en su día para hacer comercio, para comprar, vender, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me considero que tenga la formación suficiente para hablar con la suficiente soltura y saber de todo este tema de leyes. Aunque sí es cierto que me vi muchos vídeos y conferencias en su día, porque cuando empecé a escuchar de este tema, pues me resultó muy interesante. Entonces, bueno, a ver, tengo aquí delante un post de Facebook que publiqué el 4 de junio del 2020, que, bueno, decidí publicarlo. Lo tengo aquí delante porque quiero leer unas cosas, quiero leer unas palabritas así como muy, muy concisas, muy concretas. Decía que me tomó muchísimas horas conseguir la información para redactar este post, porque quise especificar bien los links a YouTube, que entonces estaban activos, de los diferentes canales de los que yo estaba recopilando información, ¿sí? Bueno. Cuando llevaba un tiempo publicado el post, cerraron uno de los canales que considero que era un canal donde más información había al respecto. Y bueno, pues todos los links que yo había puesto ahí ya no funcionaban. La gente, bueno, yo de hecho lo supe que no funcionaban porque alguien me escribió y me dijo ahí en el post: Mari, ese link ya no funciona. Bueno, entonces traté de buscar si esos vídeos estaban en alguna otra plataforma. Me tomó muchísimo tiempo de búsqueda conseguirlo. Yo buscaba, preguntaba, me metía a Telegram, no había manera de encontrar esos vídeos por ninguna parte. Y bueno, así como sin quererlo, resulta que el chico al que le cerraron el canal abrió otro canal en YouTube, pero esto lo descubrí hace poquito, hace menos de medio año. Él ahí en YouTube ahora lo que hace es que pone los links y bueno, pues afortunadamente ahí al pinchar en ese link pues nos lleva a donde está el vídeo, que creo que los publica en Odyssey o no recuerdo ahora mismo dónde están. Incluso algunos se ha atrevido a subirlo de nuevo a YouTube. Bueno, decía que en ley natural, hasta no hace mucho, hasta el año pasado, yo me había visto algunos vídeos, entrevistas y demás, donde se hablaba de la OPPT y yo pensaba que era lo mismo, como mucha otra gente que también con la que he hablado del tema, que me decían, sí, María, es lo mismo. Bueno, pues resulta que no.
resulta que se ve que hay gente bastante entendida en la materia, que incluso estaba enfrentada, gente que hablaba de OPPT estaba enfrentada con la que hablaba de ley natural. Bueno, por eso os digo que yo no me considero nadie con la experiencia y saber suficiente para hablar del tema, pero sí, sí que luego os voy a dejar el link aquí a Facebook, que aunque no quede activo en Instagram, se puede copiar manualmente y podéis entrar. Y si no me lo pedís, que ya os lo enviaré de alguna manera. Como digo, continuando un poquito hablando del post este de Facebook que tantas horas me tomó redactar, cuando yo quise, ¿cómo se dice? Cambiar el texto del post para sacar los links que ya no estaban activos y agregar los nuevos donde sí se podían encontrar los vídeos, Facebook no me permitía. Así como en otras ocasiones sí que me ha permitido editar muchas veces muchos textos de muchas publicaciones, en este no. De hecho, si trataba de hacerlo, me desaparecía el post. No recuerdo bien qué advertencia era que me ponía, pero no me quise arriesgar, entonces bueno, ahí está, y el que lo quiera ver, que me pida link. Y ahí, mira, están los canales que de este chico en su día, que era el de Chentrais La Rioja, que es el chico que digo que le cerraron el canal. Estaba, por supuesto, Johnny Guzmán, que bueno, es uno de los primeros seres humanos que empezó a hablar del tema. Él en su canal tiene muchos vídeos al respecto. Está, a ver, el canal de Joe Nobody, que es el chico que hace las traducciones de Mark Passio a español. Está Kate of Gaia. Está incluso alguno los estoy mirando, el canal Andre Alerta, de Ra Hombre Libre, que hay por ahí algún vídeo en el canal de Plural 21, creo recordar. A ver, creo que había algún otro canal, Super Sapiens, que no sé si sigue existiendo. Y hasta de Rafael Palacios había por aquí algún vídeo también, ¿vale? Bueno, entonces, voy a leeros unas palabras que considero importantes que hay aquí en el texto del post, y son las siguientes. Ley natural, inherente por naturaleza, basada en naturaleza, realidad, verdad y espíritu. Existente, vinculante e inmutable, universal y consciente. Siempre estuvo, está y estará en vigor, independientemente del lugar y circunstancias. ¿Sí? Bueno, esas eran las palabras que quería leer tal cual las puse en su día en el texto. Bueno, entonces, ahí he agregado un poquito una parte de texto de mi propia cosecha, de mi propio sentir. Porque en uno de los vídeos de la traducción de Mark Passio, de Joe Nobody, que este chico era, a ver, había 4 partes de una entrevista, que creo que estaba en el canal de Alicia Ninó o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, ahí lo tenéis todo especificado. Bueno, el chico que hace la traducción está en ese canal en específico, que como os decía hay otros muchos, creo que se llama José. Entonces vale, a ver, ahí él hablaba en un momento dado de la actividad de la pesca, ¿no? Porque explicaba que la ley natural nos permite tomar lo que necesitamos de la tierra. Entonces, a ver, vale,
leyendo. Nadie debería pedir permiso para ir a pescar su comida o cazarla, como bien, bueno, ya se entiende, ¿no? Porque nadie es dueño de los ríos, del mar, de la tierra, etcétera, ¿vale? Ya sabemos que no somos eso. Yo hoy lo diría, nadie puede considerarse dueño o con propiedad sobre los ríos, mar, aire, tierra, etcétera. Entonces yo ahí aporto mi parte particular de que según mi nivel de conciencia de ahora, pues tampoco tenemos propiedad sobre la vida de nadie. Por lo tanto, pescar significa arrebatar la vida a un ser o seres. Y bueno, yo por lo que he visto en la mayoría de vídeos de gente que toca el tema, esto, bueno, pues no, casi nadie lo contempla, excepto por ahí, pues el que haya decidido llevar un tipo de alimentación eléctrica, vegetal, en fin. Estoy mirando un poquito a ver si me ha olvidado de mencionar algún canal. Creo que no. Y bueno, ahí lo tenéis. Yo agrego que para mí, y bueno, yo ya sé que estoy insistiendo mucho a veces para, incluso con varios temas menciono esta referencia, pero es que para mí se trata de una referencia que me ayuda muchísimo a tener más claro lo que quiero hacer, o lo que está bien o lo que no está bien, porque creo que la vida en el paraíso es el tipo de vida que nos puede servir como guía para ir acercándonos cada vez un poquito más a ese tipo de vida en la que yo considero que esa ley natural que respeta la naturaleza, que siempre ha estado y está y estará, nos induce a todos o nos inspira, mejor dicho, nos inspira a todos a cuidar en bien, tanto a los seres vivos como a los no vivos, porque al final, aunque estemos hablando de, a ver, imaginaos, pues qué sé yo estoy mirando ahora aquí, a ver lo que hay a mi alrededor. La mayoría de la gente diría que, bueno, no es un ser vivo, un mueble no es un ser vivo, lógicamente, un teléfono no es un ser vivo, una mesa, un zapato, una bolsa, cualquier cosa, ¿no? Pero para tenerla ahora aquí, para que nos haga el servicio que necesitamos que nos dé, pues sí que hemos tenido que hacer un trabajo que ha salido de una vida, de un ser vivo. En este caso salió de mi trabajo, con un esfuerzo, con un tiempo, con parte de la vida. Por lo tanto, yo valoro muchísimo lo que tengo, porque todo ha salido de mí. Y salió de mi decisión, de mis ideas, de mi elección de tenerlo, bueno, pues de proyectar ese objetivo y haberlo conseguido. Entonces, bueno, yo diría que, por ejemplo, en el paraíso, entonces, ¿no? Hay que matar a otros para, o se consideraría alimento nutritivo y natural, algo que procede de un asesinato, por ejemplo. Tendríamos que pagar por comer. De hecho, veréis que en las constituciones bueno, al menos en las que yo he tenido ocasión de escuchar, bueno, la mía me la he leído, o sea, la de España me la he leído, y he escuchado hablar de otras constituciones de otros países, que los derechos de los ciudadanos
que se recogen ahí, de hecho lo contemplan todo, o sea, están redactadas de un modo que ahí no se nos niega nada, pero claro, luego a la hora de la verdad no se aplica. Entonces, en la ley natural no necesitamos ninguna constitución. En el paraíso no se necesita tener redactado un papel donde se diga lo que hay que hacer, porque en el paraíso se da por hecho que conocemos la verdad y que todos conocemos nuestros derechos y que todos conocemos cómo hacer el mayor bien posible en cada momento y en cada situación. Por lo tanto, para mí esa sería a día de hoy mi concepto más claro y elevado de qué significaría vivir en base a la ley natural. Sería hacer y cuidar el bien en su bueno, según la conciencia de la que disponemos en su nivel más elevado y fomentarlo y bueno, y difundirlo. Entonces, bueno, porque claro, a veces cuando he hablado de esto con alguien, de lo que acababa de comentar de los animales, me dicen, pero María, es que en la naturaleza los animales se cazan unos a otros para comer. Digo, sí, pero es que quienes me dicen, cuando me decís esto, me lo decís en base a una información que se nos ha dado a todos. Disculpad. Aparecen un montón de documentales, en un montón de revistas, en un montón de medios de información oficiales y de gran tirada, de gran alcance. Pero ¿qué pasa? Que esos animales que están cazando a otros para comer, resulta que se nos dice que viven en libertad, pero no están viviendo en libertad, porque a esos animales se les impidió el acceso a su alimento natural, por lo tanto no están viviendo en libertad, aunque nos lo pinten así, ¿vale? En origen tenían su alimento, tenían los árboles con los frutos que les correspondía tomar, con todos los nutrientes necesarios, igual que los animales humanos. De hecho, a veces tenemos según qué carencias nutritivas, porque ya ni siquiera los alimentos más naturales, entre comillas, que podemos encontrar, ni siquiera contienen esos nutrientes, porque no se les permite madurar en su planta madre, o porque se les riega con agua que contiene aditivos que no debería contener, o están cultivados en tierra no todo lo fértil que debería estar, o incluso pues con tóxicos. Por lo tanto, hay mucha información que se nos oculta y bueno, se trata de un tema sobre el que se puede profundizar muchísimo. Y no sé cómo definiros entonces de una manera óptima lo que sería la ley natural. Sería para mí esa, la ley en la que se conoce, se cuida y se fomenta siempre el mayor bien, ¿sí? Y todas las demás leyes, que son las que rigen la mayor parte de la mayor parte de las sociedades, pues se salen de la ley natural. Porque para que el que no sabe nada del tema, que yo aquí en el perfil hay una entrevista con Verónica que hablamos sobre este tema. Lo que pasa es que hubo gente que me escribió porque Verónica sabe mucho del tema y es como que a veces cuando sabemos mucho de algo nos pensamos que todos los demás lo saben, y a veces hay que empezar por la A, por la B y por la C desde el principio de todo para que los que nunca han escuchado hablar del tema lo puedan entender. Hubo gente que me escribió diciendo que no había entendido nada porque claro, faltó hablar de la base desde el inicio. Pero bueno, ya os digo, luego os pondré el link que os digo, y ahí tenéis para entender un poquito mejor, y con la explicación que os acabo de dar podéis
podéis seguir el hilo. Pero, como os decía, para que os hagáis una idea, no tendríamos que pagar ni un solo impuesto, pero ni uno solo. Bueno, para empezar no tendríamos que pagar ni por comer, ni por tener casa, ni por tener ni para vestirnos, o sea, tenemos derecho a tener todos nuestros derechos vitales cubiertos sin tener que pagar por eso. Pero bueno, lo de los impuestos ya es algo totalmente descarado, porque bueno, la misma palabra lo dice, impuesto, es algo impuesto, no se trata de algo natural. Por ejemplo, nadie tendría que pagar impuestos de circulación, porque sí, o sea, excepto cuando va con su vehículo a ejercer alguna actividad comercial. Entonces, ahí sí que se contempla. Ya sé que en el paraíso no se haría, ya lo sé, vaya eso por delante. Pero para que veáis hasta qué punto están llevándose los frutos de nuestro trabajo así, descaradamente. Eso, nadie tendría que pagar ni impuesto de circulación ni nada de nada por todo esto, porque, bueno, pues porque si yo tengo un vehículo para mi propio uso y yo tengo derecho a moverme, ya no voy a ir más allá del territorio nacional en el que vivo, pero según la Constitución española yo tengo derecho a moverme por todo el territorio nacional libremente. Y entonces, bueno, el coche me lo compré yo con el dinero de mi trabajo y bueno, pero claro, resulta que ahora tengo que pagar por utilizar una carretera, tengo que pagar por tener ese coche, tengo que pagar impuestos constantemente por una vivienda que también compré con el esfuerzo de mi trabajo, etcétera, etcétera. Luego, si esa vivienda la quiero vender, tengo que pagar yo, tiene que pagar el que la compra, o los impuestos de sucesiones de las herencias, pues bueno, pues también. Aquí se han dado muchísimos casos de que alguien no ha podido pagar ese impuesto. Entonces, imaginaos, unos padres que se han esforzado toda su vida para tener una vivienda, para dar cobijo a sus hijos y todo lo que queráis imaginar. Pintadlo como queráis. Y resulta que en el momento de que ellos faltan, pasa la vivienda a su hijo y su hijo, por circunstancias X, las que se den en ese momento, no puede hacer frente a esos impuestos. Pues como él no tiene disponible el dinero que necesita, se la queda el gobierno. Entonces, la pregunta que yo me hago y que todo el mundo debería hacerse es: ¿acaso esa vivienda la compró el gobierno? Porque esa es otra, ¿a qué llamamos gobierno? Yo no necesito que nadie me gobierne, lo he dicho muchas veces. O sea, lo digo, utilizo estas palabras para entendernos, pero el gobierno, ¿a quién gobierna? El gobierno, o sea, si eso se llama gobierno, pues no sé, no me quiero imaginar cómo tendríamos que llamarlo a un desgobierno, ¿no? No. O sea, no tiene ninguna... está todo estructurado de una manera que bueno, para engañar y para apartar al ser humano de su auténtico saber, como os estoy diciendo desde hace unas semanas. Por lo tanto, toda esa estructura que yo ya ni sé ni quiénes están ahí en todo ese jolgorio, pero toda esa estructura a la que la gente llama gobierno, os lo digo aquí, yo no lo considero mi gobierno, nunca lo he considerado y no lo voy a considerar, porque no me tienen que gobernar. Bien, aquí cada uno debería saber muy muy bien qué significa gobernar
qué significa gobernarse y tratar de gobernarse a sí mismo lo mejor posible, y yo creo que con eso ya entonces podríamos hablar de convivir en una sociedad de seres realmente conscientes de lo que significa vivir en paz y vivir en armonía y de lo que nos corresponde por naturaleza y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero extender más en este tema porque, bueno, ya os digo, ahí os pondré el link, el que quiera acceder a los vídeos que queden disponibles, que no sé cuántos de ellos estarán disponibles porque he entrado ahora a este post para leeros eso simplemente, pero hace mucho que no reviso cómo está el tema de la disponibilidad. Bueno, a ver, vámonos entonces a ver, tenemos aquí, vale, vamos con las preguntitas, con las otras preguntitas. Vale, la ley natural está tocada, o al menos tocada superficialmente. Vale, vamos con las vibraciones base de nacimiento, como se las suele llamar, y con las vibraciones maestras, para que quede un poquito más claro. De todas maneras, también hay un post por ahí que no sé dónde debe de andar, que que cuando lo encuentre ya os lo pasaría. Bueno, a ver, se trata de algo muy fácil. Hay mucha gente que estudia muchos tipos de numerología y como todo, cuando este tema llegó a mí, yo traté de ir buscándole los hilos que a mí me sirvieran para utilizarlos a mi favor, por decirlo de alguna manera. Porque hay muchísima gente que la utiliza como algo, ¿cómo diría? Como predictivo, igual que utilizan el tarot o igual que utilizan, otros muchos métodos que existen a disposición del usuario. Pero no. A ver, mirad, hay mucha... En algunas ocasiones hemos escuchado decir que, sobre todo esto se escucha decir en los medios de comunicación de gran alcance cuando se trata de alguien que pertenece a un clan familiar de estos famosos. A ver, ¿qué me poníais aquí? Sí. Exacto, sí, Tamara, exacto. Cualquiera que esté ahí en ese rol, desempeñando ese cargo profesional, vamos a decirlo así, debería dedicarse a servir a los demás, exactamente. Eso era lo que se hacía en otro tiempo, y es tal cual se hace en otros mundos, que el que realmente tiene sus dones desarrollados y quiere dedicarse al servicio a los demás vocacionalmente, lo hace. Entonces, efectivamente, está ocupando ese rol, ese cargo, no me gusta la palabra cargo, está desempeñando esa función de servicio en ese mundo, en esa sociedad, y lo hace lo mejor posible. Si yo en algún momento necesito asesoría sobre algo que desconozco, o necesito que alguien me ayude con lo que sea, del tipo que sea, pues debería de haber alguien que tuviera una red de información disponible para que me facilitara la labor a mí y a cualquier otro que lo necesite. Bueno, a ver,
lo que decíamos de la numerología. Bueno, decir vibración de nacimiento, la palabra nacimiento, los que estudian precisamente ley natural y ley de comercio, sabemos que esa palabra, las palabras que llevan miento al final, bueno, pues ya sabemos que están ahí como muy diseñadas para inculcarlas y fomentar su uso, cuando en realidad deberíamos decir la vibración base del alumbrado, porque nuestra madre nos alumbra, nos da a luz. Bueno, yo os decía que en algunos casos, cuando nace un bebé en familias de estas de mucho renombre, a veces retrasan o adelantan el alumbrado de ese bebé porque deciden que le rija este astro mejor que el otro, vamos a decirlo así. Porque todos habéis oído y habréis leído en alguna ocasión, pues los astros están ahora mismo colocados de no sé qué modo. El zodíaco, bueno, no sé cuántas cosas más. Luego está el horóscopo chino, no sé cuántos horóscopos hay. Bueno, todo corresponde a al mismo entramado de manejo y programación. Lo que sí es cierto que sí existe ese intento, bueno, ya no lo llamemos intento, porque se trata de una realidad de programación y control sobre la humanidad. Y como os decía, pues debe de tener mucha importancia para esas familias cuando deciden retrasar o adelantar la fecha del alumbrado de uno de sus miembros para que esté regido por uno u otro astro o por uno u otro signo zodiacal. Bueno, dicho esto, no voy a hablar aquí de cómo siento yo que se hace, por motivos que se pueden entender con facilidad. Bueno, ¿qué sabrán esas familias que las demás no sabemos? Sí, la mayoría no lo saben, pero bueno, siempre ha estado ahí. Al final, cuando uno busca, encuentra, Mar. Y el saber es uno de los derechos de todo ser. ¿Sí? Bueno, de hecho el ser lo sabe. El que no lo sabe es la idiosincrasia particular que tenemos en esta vida actual, o se puede pasar muchos años sin saberlo, pero al final, si quieres, buscas y sabes, acabas reconectando con ese saber del ser. Bien, la vibración de la fecha en la que hemos nacido se calcula de una manera muy fácil. Se suman todos los dígitos por separado de la fecha completa. Bien, si alguien nació un 22 de septiembre de 1995, pues se suman 2 más 2 más 9 más 1 más 9 más 9 más 5, ¿sí? Bueno, entonces al final obtenemos un número. Si obtenemos un número de una sola cifra, esa ya podemos considerar que es la vibración base de nuestra fecha de alumbrado. Si obtenemos un número de dos cifras, tenemos que volver a sumar ese número. Imaginaos que obtenemos 23 o 14 o lo que sea. Pues si obtenemos un 14, sumamos 1 más 4, tenemos un 5 de número de vibración base. Si obtenemos un 24, sumamos 2 más 4, tenemos un 6 de vibración base.
Entonces, ¿qué pasa? Que luego están las vibraciones maestras. A veces la cifra que obtenemos de la suma de todos esos dígitos por separado nos da un número maestro. A veces hay 4 números maestros solamente, ¿vale? El 11, el 22, el 33 y el 44. ¿Por qué? Porque las cifras numéricas de fechas cronológicas que manejamos en la actualidad no alcanzan para sumar más. Un día, por curiosidad, me puse a calcular y creo que faltan como 3 puntos de valor para alcanzar un 55. Creo que lo máximo que podía obtener, creo que daba un resultado de 52 o algo así, no recuerdo muy bien, o de 51. Bueno, pero no tenemos la numeración suficiente para alcanzar una cifra de 55. Bien. Entonces, de hecho, hay poquitos hay muy pocas vibraciones maestras del 44, pero sí las hay porque me he encontrado con algunas. Entonces, a veces directamente ya nos da 11. Si nos da 11, tenemos que saber que ese ser humano tiene un 11 de vibración maestra, pero tiene un 2 de vibración base, porque habría que sumar el 1 más el 1, ¿vale? Entonces su vibración base es un 2 y su vibración maestra es un 11. Muchas veces me he encontrado con gente que la suma de los dígitos de su fecha da 29. Entonces, claro, en un principio puede parecer, 29, vale, sumo 2 y 9, ¿qué tengo entonces? 11, ¿vale? Lo vuelvo a sumar. Estamos en las mismas. Vibración base un 2. Todo el que tiene un 11 de fecha de vibración maestra tiene de vibración base un 2. Todo el que tenga un 22 tendrá vibración base 4, porque 2 más 2, 4. Todo el que tenga un 33 tendrá una vibración base de 6, porque 3 más 3, 6. Y todo el que tenga una vibración maestra de 44 tendrá una vibración base 8, porque 4 más 4, 8. No sé si se entiende. Por lo tanto, siempre para tener la vibración base tenemos que reducir siempre la suma que tengamos a un solo dígito. Pero antes de reducir, justo de esa última reducción, es cuando sabemos si tenemos una maestra o no la tenemos. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo que yo hice en su día, que son las preguntas que os pasé en el módulo del curso, yo lo que hice fue redactar una serie de preguntas para hacer una introspección personal acorde a cada número que según lo que dijéramos puedan ser sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, aquí a la pregunta sobre las debilidades numéricas o sobre las debilidades de cada vibración, cuando no desarrollamos las fortalezas del número base. Bueno, aquí deciros que a veces hay seres humanos que no tienen una vibración maestra en su fecha de nacimiento, pero realmente, acorde a su vibración base, sí que viven en un modo muy elevado de consciencia. Pueden vivir acorde a esa vibración base, pero ya os digo, o sea, en un nivel de excelencia. Todo depende de lo que cada uno quiera, esté dispuesto a trabajarse en sí mismo, cómo esté dispuesto a cuidarse, hasta dónde esté dispuesto a investigar y hasta dónde esté dispuesto a llevar a la práctica lo que sabe. Entonces, puede haber seres humanos que tienen vibración maestra de nacimiento y sentirse muy desgraciados. ¿Por qué? Pues porque al final es como que en una parte por elección propia, por elección álmica, y en otra parte
por la programación, dijéramos, a la que aquí están sometidos, no han podido hacer frente a la suma bueno, de esas dos influencias. Por lo tanto, hay gente con vibraciones maestras, ya os lo digo, que se sienten muy, muy desgraciados. Se les puede ayudar, lógicamente, se les puede ayudar. Entonces, lo que tenéis que tener siempre, siempre, siempre muy presente, da igual la vibración que tengamos, da igual. Lo que sentimos viene generado por una multitud de factores, pero hay factores que nos pertenecen y hay factores que no. ¿Qué no nos pertenece? Todo lo externo no nos pertenece, aunque nos afecta. ¿Qué nos pertenece? Nos pertenece el control de lo que pensamos, de lo que ideamos, de lo que decimos y de lo que hacemos con todo eso. Por lo tanto, cuando yo me pongo un objetivo, antes de ponérmelo, antes de planteármelo, bien sea en mi ideológicamente o por escrito o donde queráis, yo he tenido que tener una idea. Bueno, pues como esa idea tenemos miles, podemos tener miles a lo largo de un día. Ideas, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, como ya sabemos cuáles son los dones del ser, porque lo hemos estudiado en el primer módulo del curso, sabemos cuáles no le pertenecen. Vuelvo a la vida en el paraíso. En el paraíso se vive con miedo, en el paraíso se vive en conflicto, en el paraíso se vive en carencia, en el paraíso se vive peleando porque si uno tiene más que el otro o el otro tiene más que el uno. Haceos siempre esas preguntas. Bien, todo eso no pertenece al ser. Estamos hablando de circunstancias ajenas al bien. Por lo tanto, cuanto más caigamos en un pensamiento destructivo, repetitivo, más tenemos que trabajar para darle la vuelta. ¿Me explico? Entonces, sí que es cierto que, porque mirad, o sea, si os fijáis, en los últimos años toda la sociedad está sometida a una propaganda de miedo tremendísima, porque además hay por ahí una revista famosa que no voy a nombrar, que en su portada, o sea, están utilizando la portada de esa revista y supongo que el contenido interior para fomentar ese miedo. O sea, ahí ya ponen como todo su guión de lo que va a pasar primero, segundo, luego y después, ¿vale? Bueno. Entonces, si realmente todos los humanos que leen esa revista tuvieran el suficiente nivel de conciencia para saber qué tienen que hacer, ¿vosotros creéis que esa revista seguiría en el mercado? No existiría, no tendría razón de existir ya. Si todos conociéramos la verdad, si todos conociéramos nuestro poder, si todos conociéramos que hay abundancia más que de sobras para todos, así lo digo, para todos, no habría los conflictos que ha habido y que sigue habiendo. Entonces, por respeto a nuestro ser, por fidelidad a nuestro ser, por amor a la vida y por amor a lo que somos y por amor a esta vida que tenemos, yo creo que nos merecemos desarrollar esas fortalezas. Y mientras no las desarrollemos, tendremos que hacer un poquito de balance o equilibrio entre debilidades y fortalezas con las que ya tenemos. O tendremos que pedir ayuda, o como sea,
como sea que lo hagamos, pero lo tendremos que hacer. Pero sí o sí tenemos que tener muy claro esto. Que cómo se vive en el paraíso. Entonces, ¿qué nos falta para vivir así? Bueno, a ver si tenéis alguna pregunta específica. Vale, a ver, por aquí. Ese bienestar que buscamos, esa paz, es estupendo y queremos conseguir, pero si después alguien se da de bruces con gente que hace mucho daño en este mundo, bueno, que no habría solución. Bueno, la solución la estamos poniendo y la tenemos que continuar poniendo e incluso buscándola si no la tenemos, pero para eso estamos aquí. Solución siempre hay. Lo que pasa que, bueno, es como cuando me dice la gente, no, Mari, no le busques explicación a eso que no la hay. ¿Cómo que no? Claro que la hay. Que no la tenga todavía no significa que no la haya. Lo que pasa que ahora mismo la desconozco, pero sí que la hay. Porque si no la hubiera, no estaría ahí el eso, ese eso, no estaría ahí. Porque en algún lugar y de algún modo se generó. Por lo tanto, para generarse, igual que tiene que haber una explicación de cómo se generó, tiene que haber una explicación para que no se vuelva a generar si es que está dañando a la vida, de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay gente que hace tanto daño? Pues por inconsciencia, por ignorancia, porque desconoce todo esto de lo que acabo de hablar. Se desconoce a sí misma, desconoce los dones de su ser, desconoce que tenemos toda esa abundancia disponible, porque nos lo ocultan y entonces como ese ser humano ha creído toda su vida en lo que le dicen esos señores de los que hablábamos antes, que se hacen llamar gobierno, y los que le dicen en la revistita esa que a la que me acabo de referir, y en otras muchísimas y muchísimas y muchísimas, y en otros muchísimos programas más de muchos medios de comunicación de largo alcance, que todos sabemos que están ahí para eso, y que todos están regidos por la misma batuta, pues el que prefiere seguir creyéndoles. Y además es que os digo algo, la mayoría de estos seres muchas veces se enfadan muchísimo con esas leyes precisamente que sacan estos señores y señoras que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, luego les vuelven a dar su confianza. Sin embargo, a veces, a mí me ha sucedido, de gente que conozco hace muchos años, lo he dicho en muchas ocasiones, a la que siempre he ayudado, a la que siempre he atendido, a la que siempre le he informado con la verdad, o al menos con la verdad que yo tenía. Y pobre de, bueno, o sea, no os quiero ni contar si en algún momento le digo, ¿no te estás dando cuenta que te estás creyendo al mismo del que te quejas constantemente, que te está robando, que te está acribillando a impuestos, que te está robando con esto, que te está subiendo los precios de lo que vas a comprar para comer y de tus útiles diarios? ¿No te estás dando cuenta? Pero yo que te estoy advirtiendo, te estoy mintiendo. Bueno, pues cada uno despertará en su momento. Pero mirad, tenemos que empezar por sumarnos los que realmente queremos ayudar y hacer el bien. Eso es lo que tenemos que empezar, bueno, a partir de tomar la decisión de que nosotros queremos seguir ese camino, pues sumar. O sea, quizás yo entiendo más de algo, quizás tú entiendes más de otra cosa, quizás el otro entiende más de otra, entonces deberíamos tener esa disponibilidad para yo sumar lo que yo sé, tú sumar lo que tú sabes, y quizás a mí me falta, y el otro pues lo mismo.
Y así vamos aprendiendo todos, vamos facilitándonos la tarea y vamos encontrando esa solución. Y al final, si tiene que haber un grupo de seres humanos que vivan creyendo en la mentira, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, se pueden hacer muchas cosas, sí. O sea, se pueden hacer con sanación, se pueden conseguir muchos resultados muy, muy positivos, pero está claro que a veces, al menos yo hablo por mí misma, que si lo hago sola no puedo llegar a todo. Entonces, bueno, cuantos más sanadores se pongan en acción y cuantos más seres de elevada conciencia nos pongamos en acción, más fácil lo vamos a tener. Pero si alguien se niega rotundamente porque se le hace imposible creer una verdad, pues bueno, yo lo digo siempre, yo respeto su integridad física y espiritual, lo respeto, lógicamente. Se trata de un ser vivo. Lo que no voy a respetar son las mentiras en las que cree, eso ya lo digo, no lo respeto. Y desde hace unos años lo vengo diciendo así. A ver. Vale, ¿qué diferencia entre vibración base y número de vibración maestra? Ya está respondido. Vale, ahora venía la pregunta esta de que qué pienso yo, bueno, del cambio de actitud en alguien que antes se mostraba exageradamente sociable, divertido, extrovertido, y de repente toma una actitud que pasa más a la de observador, solitario, introvertido. Y que, bueno, pues a veces eso a la gente no le resulta agradable. Bueno, mirad, pasamos por muchas épocas en la vida, a veces, y entre unas y otras podemos apreciar grandes diferencias. Una de esas diferencias estaría en este ejemplo, ¿no? Yo conozco a muchísima gente que le ha pasado esto mismo, que salía muchísimo de fiesta, de juerga, salía con los amigos, de viaje, a cenar, etcétera, 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 y ahora no. No se trata solo de que a lo mejor pues esos a quienes consideraba amigos le hayan fallado o le hayan demostrado que no se puede confiar en ellos. Lo que pasa es que llega un momento en nuestras vidas que a medida que vamos reconociendo ese saber del ser, a veces tomamos caminos diferentes. Y quizás una parte de esa gente con la que nos reuníamos prefiere continuar haciendo ese tipo de vida, como más social y más de salir y más, bueno, pues risas aquí, risas allá, que todos nos podemos reír. Todos nos podemos reír porque la alegría es otro de nuestros derechos innatos. Pero a veces sí que necesitamos como entrar más en nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque hay algo ahí que tenemos que buscar y trabajar. Depende mucho de cada caso. Cada uno lo hará por los motivos personales que tenga. Pero no significa ni que esa época tenga que causarnos que nos cause esa melancolía de decir, oh, yo es que antes me reía mucho y ahora no. Vale, pero a ver, mirémonos cómo nos sentimos. Si he tomado esa decisión, algo habrá ahí que me ha hecho tomar esa decisión. ¿Qué me llevó a tomar esa decisión? Algo en mí me pedía tomarla. Por lo tanto, quizás yo vuelvo a salir con esa gente y me vuelvo a reír, me lo vuelvo a pasar bien, o quizás no.
quizás ellos ahora mismo estén con unos intereses totalmente diferentes a los míos. Pero sí que puedo reírme y disfrutar de la compañía de otra gente que esté más en mi línea de intereses generales, ¿no? Por lo tanto, ese cambio de estado, ¿por qué se produjo? Bueno, pues como digo, tenemos que saber cada uno el por qué se produjo, ¿no? Nos sentimos más en paz ahora, a pesar de que no nos reímos tanto, a pesar de que no nos vamos de juerga, etcétera, etcétera. ¿Nos sentimos mejor o nos sentimos peor? Si nos sentimos mejor, vamos a coger nuestro cuaderno de trabajo, tomamos nota de todo el saber que hemos recopilado en aquella época, lo tenemos ahí bien presente y lo aplicamos a nuestro presente, sumado al que tenemos ahora y al que estamos adquiriendo ahora. Que queremos salir, que queremos pasárnoslo bien, siempre habrá alguien con quien hacerlo. Y si no, a veces, muchas veces lo decimos, que nos genera más placer una conversación rica en saber, rica en esa inquietud de buscar, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, ¿no? de cosas que nadie nos ha dicho, pero sí que tenemos necesidad de saber. Y esa es como cuando, ¿sabéis? Una película, una serie de investigación, cuando los protagonistas tienen que buscar el origen de algo que bueno, que no se sabe. Y todas las aventuras que corren ahí, todo lo que acaban averiguando que no se pensaban encontrar ahí en ese camino que inician, todo eso nos sigue aportando saber. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Tenemos que, lo primero de todo, yo creo que es ir haciendo un análisis de nuestro presente de ahora y decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que a mí me da paz? ¿Qué es lo que a mí me indica que yo estoy guardando fidelidad a mi ser? Que no me acabo de sentir bien. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? Voy a ver cómo lo hago. Que de eso tratará no el módulo que vamos a trabajar esta semana, sino el siguiente, del propósito de vida. Entonces ahí hablaremos ya más en profundidad sobre esto. Pero los cambios están ahí porque, bueno, pues porque llegamos aquí sabiendo mucho, porque en el periodo de gestación sabemos mucho, pero cuando nos dan a luz y empezamos a tomar los hábitos del entramado que nos tienen montado aquí, pues se nos olvida ese saber. Y ya vamos mecánicamente haciendo todo lo que nos marcan en esa sociedad, ya desde niños bien pequeñitos, y bueno, llega un momento que decimos, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué? Yo conozco gente que me dice, no sé ni para qué vivo. Así. Entonces, tenemos que saber para qué vivimos. Y os aseguro que siempre ese propósito brillante de excelencia que tiene nuestro ser siempre está ahí, sigue vivo, aunque lo hayamos entre comillas olvidado o nos hayamos apartado mucho del camino, sigue ahí esperando a que le volvamos a dar la mano y le digamos vente, que vamos a volver a iniciar este camino, vamos a retomar el camino y vamos a servirnos y vamos a servir a los demás también. Entonces no es lo que pienso yo, yo puedo hablar de mi experiencia, pero o sea, se trata de observar cómo funciona
el escenario que nos ponen para movernos. Y ahí está. Tenemos el escenario que nos ponen y tenemos el papel que nosotros queremos realmente desempeñar ahí. Y a veces sí tenemos que utilizar ese escenario, no tenemos otro. Pero por lo menos podemos decir, no, yo ese papel no lo quiero. Si a mí me ofrecen un papel en una película que a mí no me gusta, yo puedo decir, no, gracias. No quiero participar con ese rol o no quiero jugar a ese juego. Vale. Transmutar los pensamientos negativos y poder estar en paz, ¿cómo se puede hacer? Pues lo que decía antes. Se trata de una gran prueba de fe a uno mismo y de confianza en uno mismo. Cuando tenemos esos pensamientos tan negativos, tenemos que darle la vuelta. Tenemos que buscar la manera, o al menos ir sustituyendo. Quizás en un momento dado algo nos enfada mucho y nos dan muchas ganas de llorar, por ejemplo. Luego vamos trabajando en eso y a lo mejor, bueno, luego ya solamente nos ponemos muy tristes, pero ya no lloramos. Luego vamos entendiendo que ese daño o esa injusticia que estamos viendo tiene un origen y es la ignorancia y la inconsciencia, y que nosotros también hemos caído en eso, también hemos cometido muchos errores por estar en la ignorancia, por estar en la inconsciencia, por desconocer. Y ahora que sabemos, lo que hay que hacer, vamos a darle difusión, vamos a hacerlo primero nosotros, vamos a enseñarlo a otros si es que quieren hacerlo. Y bueno, vamos pasito a paso, pero se trata de una gran prueba de confianza y de fe y de fortaleza. De hecho, a veces hay proyectos que nos marcamos, que nos ponemos y fallan porque tenemos que superar esa misma prueba de fortaleza. A ver, hasta dónde yo confío en mí y hasta dónde yo confío en mis capacidades de poder conseguir lo que quiero. Y a veces necesitamos, aquí en este mundo, necesitamos pasar esa prueba. ¿Qué significa soltar? Bueno, cuando leí esa pregunta se me vino así una imagen como muy clara. Imaginaos que entro en una cocina y acaban de cocinar algo que huele muy rico y yo voy ahí a curiosear qué hay en las ollas que hay ahí encima de la cocina. Y de repente destapo una olla y ¡buaf!, me quema la tapa de la olla. ¡Buaf!, ahí la solté. No he tenido que pensar nada más. Simplemente me quemó y la solté. Bien. Ese es un ejemplo muy ilustrativo, que a veces pues no siempre se nos muestra así, con esa claridad y con esa crudeza y con esa facilidad también, aunque nos hayamos quemado, pero vamos, que lo soltamos sí o sí. A veces, ¿qué nos pasa para soltar algo? Que nos tiene que dañar mucho, o nos tiene que pesar mucho, o nos tiene que poner muy triste, o nos tiene incluso a veces que aburrir. A mí me ha pasado de estar viviendo una situación que me estaba dañando, que yo la estaba repitiendo, que no le encontraba salida, que yo la contaba a uno, la contaba al otro, hasta que me aburrió. Y entonces llegar un momento de que alguien conocido me decía: Mari, ¿qué pasó con aquello? Digo, ay, mira, no es que yo tenga problema en hablar de eso, no, es que me aburre, ya me aburre hablar del tema. Entonces, como en este mundo, como decíamos antes,
hay muchas trampas diseñadas para tenernos ahí agarrados o encadenados durante mucho tiempo, pues lo que deberíamos sería cultivar un poquito más la intuición y el saber interno, y cuando ya hay algo que desde un principio no nos fluye, no nos late acorde a nuestro resonar, decir, va, por ahí no voy. Más bien me busco otro camino que me aporte paz desde el principio, y suelto eso. Que lo tome quien quiera, pero yo no. Lo que pasa que es esto, que se dan las circunstancias de que a veces nos tiene que dañar mucho, 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 mucho para soltar. Y luego nos damos cuenta, esto pasa mucho a veces en las relaciones de pareja, que llega, bueno, que pueden pasar muchos, muchos años de estar ahí, el uno y el otro, da igual, viviendo situaciones de conflicto, hasta que al final, bueno, pues uno de los dos decide dar el paso. Y os lo digo con total conocimiento de lo que digo, con total reconocer de lo que digo. No por eso se deja de amar a ese ser humano que estuvo en el rol de nuestra pareja. No, al contrario. Y lo digo siempre. Cuando sanamos cualquier relación en la que hubo conflicto, lo mínimo que debemos sentir para comprobar que realmente hemos sanado esa relación, lo mínimo que tenemos que sentir es gratitud. A partir de ahí podemos sentir otras muchas sensaciones. Y cuando realmente ha habido amor, que no ha habido solamente un interés de, bueno, yo mantengo esta amistad o esta relación de lo que sea porque tengo un interés en conseguir esto, ¿no? A veces pasa que nos damos cuenta de que solo hubo un interés. Bueno, pues aún en esos casos lo mínimo que tendríamos que sentir sería gratitud. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos convenía en ese momento. Es decir, nos compensaba. La balanza se inclinaba hacia el lado de todavía me compensa mantener esta relación. Por lo tanto, hemos de agradecer a ese otro ser y a nosotros mismos todo lo que nos ha aportado. Pero os lo digo de verdad, que si hay amor, ese amor no va a desaparecer jamás, jamás. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa soltar? Bueno, pues acordaos del ejemplo. Que cuando realmente de un principio nos encontramos con algo que ya sabemos que no queremos, lo soltamos, pero ya, de una. Adiós. Y cuando no, pues tendremos que llegar al punto que cada uno necesite para soltar y quedarnos con lo que realmente, aunque soltemos una faceta de esa relación o de lo que sea que estemos soltando, podemos soltar un puesto de trabajo, podemos soltar una actividad que no nos acaba de satisfacer, podemos soltar un sitio en el que vivimos que no nos complace, podemos soltar muchas situaciones, muchas actividades, pero quizás también hasta incluso podríamos encontrar otra palabra que se adapte más a ese concepto de soltar, ¿no? Podemos decir, bueno, yo ahora decido hacer esto. Decido que voy a detenerme o que de momento no voy a continuar haciendo esto que estaba haciendo, y tomo la decisión de hacer
otra cosa, de tomar otro camino. ¿Mm? Vale, a ver, ¿qué más había por aquí? Eh, Vale, bueno, que hablase un poquito más del 5. Bueno, depende de cada individuo también, pero el 5 lo decía que se trata de un número en el que hay que trabajar mucho el equilibrio. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico que lo vais a entender. Imaginaos una mesa o un banquito, una silla, con 5 patas, 4 patas a los lados y una en el centro. Imaginaos que le cortamos un trocito a una de las 4 patas externas, pierde el equilibrio. La silla o la mesa se empieza a mover y si nos sentamos o si alguien se sienta, el peso recae en una de las patas más que en las otras, etc. O sea, no hay equilibrio. ¿Quién está ayudando a mantener todo? O sea, ¿quién está ayudando a la silla o a la mesa a prestar el servicio que tiene que prestar? La está ayudando la pata del centro, mientras no la toquemos. Si cortamos la pata del centro, entonces ya ahí sí que tenemos un problema serio. Pero mientras la pata del centro tenga el tamaño que tiene que tener, la silla o la mesa, como decía, se sostiene en pie y más o menos va cumpliendo con su propósito. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la esencia de este ejemplo que acabo de poner? Que un número 5 tiene que conocer muy bien su centro. Tiene que centrarse mucho, mucho, mucho en su ser, en lo que le favorece en la vida, en lo que le da paz, en lo que le da salud, en todo lo que le reporta bien. ¿Sí? Entonces, a un 5 se le desequilibra muy fácilmente. Si a un 5 le ponen allá un aparatito de colorines volando, no quiero decir que suceda en todos los casos, pero en la mayoría, que le saque de su centro y se va corriendo detrás del aparatito volando, capaz que se choca con un árbol o con una pared que tiene enfrente que no vio por irse mirando al aparatito de colorines volando. Por lo tanto, hiper mega importante conocer ese centro y mantenerse en él y trabajar, obrar siempre, siempre, siempre para que ese centro se mantenga saludable. Pongo el ejemplo para el 5 por las 5 patas. Así que bueno, creo que he respondido a todo. Escribidme por ahí si falta algo o si se os ha ocurrido alguna sugerencia. La del 8. La del 8, el 8 se trata de un número bastante, bastante conectado a tierra y que debe centrarse en, ese es uno de sus puntos fuertes. Pero fijaos que la misma forma del 8, habéis visto últimamente que utilizan el 8 tumbado como el símbolo del metaverso. Y también tengo por ahí una foto que encontré hace unos meses atrás en un sitio muy curioso.
donde estaba ese símbolo. Alguna creo que la habéis visto. Bueno, pues fijaos que la figura del 8, si lo ponemos de pie, simboliza la vida. Simboliza que estamos creciendo en conciencia, creciendo en amor, creciendo en alegría. Pero si lo tumbamos, está simbolizando todo lo contrario. A un 8 también depende con qué se le puede tumbar con facilidad. Entonces, ojo con eso, porque el mismo poder que puede encontrar estando bien anclado a tierra, lo puede perder si no lo hace. ¿Sí? Además, el 8 está formado por dos ceritos que ahí unidos por una cintura, ¿sí? por ese cordoncito de la cintura. Y también simboliza la unión de lo divino con lo humano. Y bueno, sería uno de los puntos principales que se deben de tener en cuenta, porque como digo siempre, a ver, hay que cuando a mí alguien me pide un estudio de este tipo, lo mismo que hago tanto para comunicación animal como para cásicos y demás, yo le hago una serie de preguntas porque, bueno, depende del caso, es como, mirad, os pongo un ejemplo también muy claro. A veces hay gente que cuando le pregunta a alguien qué signo zodiacal, bueno, ya no voy a decir es, pero la gente lo pregunta así: ¿y tú de qué signo eres? Pero bueno, yo voy a hacer la pregunta de la manera en la que estamos trabajando con el lenguaje. ¿Bajo qué signo zodiacal naciste? ¿O bajo qué programación regía en esa fecha en la que tú viniste a este mundo? Y a veces ya enseguida se lanzan a decir: oh, claro, por eso tienes esa actitud y por eso haces esto y lo otro. Ya decía yo que tú tenías que ser este signo o el otro. Pues no, chicos, no. Las cosas no funcionan así del todo, o tan así del todo. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que tiene esa, o que nació en esa misma época donde se supone que domina ese signo zodiacal, y tienen actitudes totalmente diferentes, o sea, pero vamos, para escribir libros de diferencias. Entonces, bueno, cada uno tiene su misión en la vida, y cada uno tiene su historial también de vidas pasadas que le influye, y no se trata solamente de tener un número base de vibración en cuanto a fecha de alumbrado, sino que esto, cuando empezamos a estudiar por ahí, por esa vía, nos tiene que servir para ayudarnos a conocernos mejor. Y en base a las respuestas que vayamos encontrando, nos vamos haciendo otras preguntas y bueno, vamos anclando, vamos incorporando a la práctica lo que vamos encontrando, etcétera, o no, depende si lo consideramos correcto o no. Entonces, bueno, hay mucha información de cada número, y ya os digo, estamos aquí para que cada uno encuentre a su vez su propia información. Así que bueno, Pili, hola corazón, que no te salude. ¿Cómo estás? Había alguien más por aquí que se había unido. Jeffrey Morales. Bien, hola. Disculpadme que no os había saludado. Bueno, ¿alguna cosita más que
¿Alguna sugerencia para añadir? ¿Algún tema que de repente os haya surgido así, decir, wow, pues esto está relacionado con esto y con lo otro? Ahora que pienso, sí, mira, esta mañana relacionado con todo esto que hablábamos hace un ratito de las pruebas de fe y confianza en uno mismo, está el hecho este de, podemos aplicarle un símil, y es que en esta sociedad se nos enseña a que dependiendo de a dónde vamos a ir, nos conviene más o menos ponernos una determinada vestimenta, ¿sí? Entonces se nos enseña que, por ejemplo, si vamos a ir a una boda, bueno, pues tenemos que vestirnos, hay como una especie de reglamento de vestiduras que, bueno, que se supone que debemos elegir entre ese abanico de posibilidades que se nos ofrece, ¿no? Aunque ahora ya, bueno, yo he visto gente en bodas, os lo digo así, y no lo digo para burlarme, sino que a mí esa vestidura que yo he visto en algunas ocasiones me recuerda más a la de un payaso que a la de un equipamiento o a la de un conjunto con el que prepararse para ir a ese evento determinado, ¿no? Entonces, cuando imaginaos ahora que vamos a ir a un evento que trata de sentirnos lo más saludables y satisfechos posibles en esta vida. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo me visto? Tomando en este caso la vestidura como pues una serie de talentos y dones que yo tengo propios, que me pertenecen a mí. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me arreglo? ¿Cómo me preparo para acudir a ese evento tan íntimamente relacionado conmigo mismo? ¿Qué traje voy a ponerme? ¿Voy a ir vestida con el traje de la confianza, con el traje del pensamiento positivo? ¿Voy a vestirme con fortaleza? ¿Voy a vestirme con todo el saber que he acumulado a lo largo de esta vida? ¿Voy a vestirme con mentalidad de abundancia y prosperidad? ¿Voy a vestirme con alegría, con amor? ¿O voy a vestirme con pesimismo, desazón, vulgaridad? ¿Se entiende? Bueno, yo espero que esto pueda ayudar, si no en todas las ocasiones, al menos en alguna, y que podamos ir ampliándolo, mejorándolo, puliéndolo y utilizándolo de la mejor manera posible. Así que bueno, chicas, como os decía, luego agregaré ese link del post de la ley natural. Gracias a vosotras. Gracias, Tamara. Un abrazo muy fuerte, corazón. Y gracias por todos vuestros aportes, por toda esa labor que estáis haciendo, esa dedicación que estáis poniendo.
y que como siempre os deseo lo mejor. Gracias, Mar. A ver, ¿cuántos corazones me pusiste ahí o nos pusiste? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13. ¡Guau! ¡Qué buen número! ¡Qué buen número! Un 4. Cuídate la garganta. Sí, lo estoy haciendo. Llevo días haciéndolo. Pero bueno, pues de momento todavía está como está. Gracias, chicas. Gracias a todas. Nos vemos en el grupito. Hablamos. Id apuntando ya, como dice Mar, ir haciendo lista de preguntas desde el principio, si os va mejor. Pañuelito siempre. Abrazo infinito. ¿Qué quiere decir pañuelito siempre, Mar? ¿Pañuelito siempre en la garganta o...? A ver, explícame. Muchos abrazos. Pues muchos abrazos, corazones. ¡Mua! Muchos abrazos. Infinita gratitud. Nos seguimos viendo y nos seguimos acompañando en el camino. ¿Sí? Venga, chicas. Hasta la próxima.